Bueno, muy buenos días para todos. Primero que todo, darles la bienvenida a esta sesión. Agradecerle primero que todo a la Cámara de Comercio del Magdalena Medio por brindarnos la oportunidad de traerles esta información tan importante para todas las compañías. Es de suma importancia que todos tengamos ciertas medidas para este tema. Vamos a tener una sesión en donde vamos a resolver todas las dudas que tienen que ver con el modelo de factura electrónica y al final vamos a hacer una sesión de preguntas en las cuales vamos a poder resolver algunas inquietudes que las personas todavía tengan digamos que en su apartado. Primero que todo me presento, mi nombre es Jairo Heredia, yo soy el ingeniero a cargo del proyecto de impulso y masificación de la factura electrónica. Soy una de las personas que viaja por todo Colombia capacitando los contribuyentes y capacitando funcionarios de la entidad también para tener la mejor información sobre el proyecto de factura electrónica. Es importante que durante esta sesión, digamos que tengamos algo de claridad en algunos temas muy puntuales. Entonces vamos a abordar temas jurídicos, vamos a abordar temas tecnológicos, temas de negocio y vamos a ver cómo es que el modelo se mueve para nuestras compañías. La sesión está cargada de ejemplificaciones para que las personas, digamos que sepan qué es lo que tienen que hacer en cuanto a factura electrónica y puedan, digamos que dar unos pasos importantes para su propio proceso. Como primera medida, tenemos que arrancar viendo qué es la factura electrónica. La factura electrónica en nuestro país es, digamos que, la evolución de lo que es la factura en papel. Primero que todo, vamos a tener, digamos, la definición práctica y es que hace exactamente lo mismo que hace la factura en papel, es decir, soporta transacciones de venta de bienes o servicios. Al soportar las transacciones de venta de bienes o prestación de servicios, hace que, digamos que, sea exactamente lo mismo que hacía la factura en papel o computador. ¿Qué ocurre con eso? Cuando nosotros hablamos de temas como que vamos a vender un producto o que vamos a hacer la prestación de un servicio y lo hacemos a través de papel, lo único que cambia es la metodología en la que lo hacemos, el formato en el que hacemos la factura. Hoy en día, la factura en papel, digamos que tiene un porcentaje importante del comercio, pero la factura electrónica ha venido ganando terreno porque es conocida en el mundo, digamos que como perteneciente a un ecosistema que llamamos nosotros del intercambio electrónico de datos. ¿Esto qué quiere decir? El intercambio electrónico de datos significa que nosotros vamos a poder tener una, digamos que una importante evolución en la información. Normalmente cuando hay una persona en un ámbito de papel, de facturación de papel, pero además tiene que tomar decisiones, normalmente esas personas tratan de tomar las decisiones basados en su sentir y no en los datos. ¿Qué ocurre? Cuando uno le hace una pregunta a una persona que lleva un negocio tradicional durante muchos años, que cuál es su mejor producto, la respuesta normalmente es el producto que más le ha costado o el producto que, digamos, ha sido más difícil de desarrollar, pero no le dice nunca cuál es el producto que mejor sabe hacer o el producto que mejor rentabilidad tiene, porque esa persona siempre está enfocada en lo que nosotros como seres humanos estamos enfocados y es básicamente el determinar el esfuerzo que tenemos con cada acción. La factura electrónica nos lleva a tomar decisiones basadas en unos datos que nos va a hacer que las personas logren mostrar una decisión basada en datos, en información. Qué importante sería que todas estas compañías dejaran de lado todos esos productos que les generan un sobrecosto y se acogieran a esos productos que tienen la mejor rentabilidad. Entonces, la factura electrónica claramente es un acto del Estado, pero hay muchas personas que tienen una mala interpretación de temas como
de temas como que es un invento colombiano o es un invento de esta administración, y de ninguna manera lo es. La factura electrónica en nuestro país es algo que cuenta con un tema de control fiscal, claramente, pero es una medida también de apalancamiento financiero para las compañías. Eso garantiza que las personas van a poder utilizar la factura electrónica para volverse cada día más competitivos y para evolucionar en su negocio. Entonces, más que control, es un tema de transparencia, porque vamos a garantizar que las personas desde el inicio van a tener la información adecuada en el momento en el que la tienen que tener. Después, vamos a tener la información en tiempo real, nosotros como entidad. El hecho de que tengamos la información en tiempo real va a hacer que nosotros podamos efectivamente, digamos que atacar esos escenarios del comercio que son perjudiciales para todo el mundo. Nosotros hoy en día sabemos que hay muchas personas que nos dicen que la DIAN siempre fiscaliza a los mismos, que la DIAN siempre ataca al que está tratando de cumplir, que la DIAN siempre va hacia el mismo. Entonces, cuando tenemos un negocio y facturamos y tratamos de hacer todo como debe ser, normalmente la DIAN nos cae a nosotros porque hicimos mal la declaración, todo. Pero al lado de nuestro negocio hay una persona que tiene un negocio totalmente ilegal, totalmente fuera de la formalización, que hace que las personas no reciban factura, no tiene una declaración de impuestos. Eso hace que esa persona tenga que consuma datos, que consuma, digamos, muchos recursos que están disponibles para todos, pero esa persona debería aportar más que nosotros tal vez. Con la información en tiempo real, nosotros podríamos empezar a ver en nuestro radar todas esas personas que hoy en día no conocemos, porque la DIAN no conoce esos escenarios, los que los conocen son ustedes que están en el comercio. El hecho de que, digamos, la información está en tiempo real y garanticemos una formalización, vamos a también a garantizar que el recaudo va a empezar a mejorar, el recaudo va a empezar a crecer, porque las personas hoy en día sabemos que cuando ya la DIAN nos está vigilando, podríamos nosotros también empezar a decir, ok, bueno, yo también tengo que cumplir, y antes de que la DIAN vaya y caiga en nuestro negocio y que de pronto haya algún tipo de fiscalización, es importante que nosotros empecemos a cumplir para que demostremos que ya empezamos nosotros con un proceso importante. Los beneficios de la factura electrónica no son únicamente para las personas, sino también para el Estado. Entonces, como primera medida, la implementación es 100% virtual. Entonces, eso tiene una característica beneficiosa no solamente para ustedes, sino también para nosotros. El hecho de que todas las personas lo puedan hacer desde sus hogares o desde sus negocios garantiza que las empresas van a poder, digamos que no desplazarse y van a poder ahorrarse esos recursos que necesitan para hacer la implementación que es 100% virtual. Aclaramos, digamos que una relación que a pesar de que siempre ha sido beneficiosa para ambas partes, genera algunos conflictos, y es la relación que tenemos nosotros entre vendedores y clientes. Cuando nosotros tenemos un cliente que es una persona supremamente, digamos, seria, ¿sí? Una persona que sabemos que no se va a poner con cosas que no están del todo correctas en nuestro negocio, pues puede que la relación siga bien. Pero también nos encontramos con cosas como, por ejemplo, nosotros hacemos un negocio, facturamos, y el momento en el que vamos a radicar la factura, oh sorpresa, la persona que va a radicar no está incapacitada, o simplemente no se radican las facturas los miércoles, sino solamente los lunes de 3 a 5. Y entonces, si yo fui a radicar un martes, eso genera un problema para mí, porque entonces ya tengo que pasar 8 días hasta poder venir a radicar la factura, y eso significa que mi negocio se encareció. ¿Por qué? Porque ya no voy a ganar lo mismo, porque me demoré una semana más en radicar el documento. Y eso quiere decir que cuando yo voy a radicar, ya mi negocio, o sea, el negocio que yo pacté con mi cliente, ya tiene un valor diferente, porque yo no me voy a ganar exactamente lo mismo. Permite la toma eficiente de decisiones comerciales, porque al tener la información en tiempo real, nosotros podemos garantizar que todas las decisiones son tomadas con la información, y al tomar las decisiones con la información podemos garantizar un mejor beneficio para nuestras compañías. En nuestro país y en todo el mundo nace un nuevo concepto desde hace algunos años que se llama el Big Data, que es posible que nosotros no conozcamos el concepto. Sin embargo, les garantizo que todos hacemos parte de él. Les pongo un caso. Las redes comerciales o las redes sociales hoy en día son redes supremamente poderosas para, digamos que la réplica de la información. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros entramos a una red social, o cuando entramos a Google, o cuando entramos a cualquier otro buscador, lo que pasa es que nosotros vamos a buscar lo que a nosotros nos interesa, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros tenemos un negocio físico, pensamos que las personas
solamente los clientes van a poder ser las personas que pasen por enfrente de nuestro negocio. Pero ¿qué ocurre? Cuando nosotros tenemos una tienda virtual, por ejemplo, todas las personas que puedan conocer esa tienda virtual son potenciales clientes y esos potenciales clientes pueden ser no solamente en mi barrio, no solamente en mi ciudad, sino también en el país y es posible que alrededor del mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro negocio tiende a expandirse a raíz de esas redes comerciales que empiezan a cambiar nuestro dimensionamiento de nuestro negocio. Pero ¿qué ocurre? Ese Big Data es que cada vez que yo entro a Google a buscar una camisa que me gustó o entro a buscar una moto que me gustó, si ustedes se dan cuenta, cambiamos nuestra red y entramos a una red social como Facebook, como Instagram, como cualquier otra, y empezamos a ver que esas personas, esas redes, perdón, empiezan a traer todo lo que hemos buscado. Entonces, si yo busqué una moto en Google, entonces cuando entro a Facebook, cuando entro a Instagram, me empiezan a aparecer anuncios de motos, me empiezan a aparecer de qué es lo que estoy buscando hasta el momento en el que llega a tal punto el interés que tengo sobre el producto que voy y lo compro. Entonces hacemos que toda esa información que antes era totalmente desligada empiece a ser parte de un gran Big Data para tomar las decisiones que nosotros queremos tomar. Facilita los trámites con el Estado porque la factura electrónica, al garantizar que las personas pueden hacerlo bien desde el principio, pues no van a tener inconvenientes a posterior. Eso hace que los trámites con nosotros sean mucho más sencillos. Adicionalmente, los nuevos servicios que van a hacer con factura electrónica van a facilitarle la vida al contribuyente. Y finalmente, el beneficio, perdón, que todo el mundo piensa que es el único beneficio que tiene la factura electrónica, y es el de ahorrar papel, costos de mensajería, la tinta, ¿sí? La operación en general del papel se reduce a un 100%. Como ya les venía diciendo, nosotros no somos los inventores de factura electrónica, por el contrario, somos uno de los últimos estados de Latinoamérica que ha entrado en factura electrónica y eso no necesariamente es malo. Eso quiere decir que nosotros tenemos la posibilidad, el gran beneficio de poder aprender de las mejores prácticas de estas comunidades. Entonces, ¿qué ocurre? En países como Chile, como México, como Perú, como Paraguay, son países que nos han enseñado muchísimo sobre la factura electrónica desde diferentes frentes. Entonces, el primer frente es el frente de la factura como tal, del documento. El documento nos ha enseñado que debemos tener una solución gratuita. ¿Por qué? Porque las personas necesitan tener una gratuidad en el momento en el que van a implementar su propio esquema de factura electrónica. Eso garantiza que las personas no van a tener que hacer una inversión, que van a poder dar un primer paso que es gratis y si se dan cuenta que este beneficio es lo suficientemente importante, podrían migrar a otro tipo de sistemas un poco más robustos. Pero ya sabemos que nuestra solución gratuita es fundamental. Segundo, la validación previa. Nosotros en el modelo anterior de factura electrónica teníamos validación posterior en donde pedíamos que las personas hicieran su negocio, pero tenían hasta 48 horas para entregarnos la factura. Y en esas 48 horas podía pasar cualquier cosa. Podía pasar que nosotros entonces llegábamos, cobrábamos la factura y nuestro cliente no la pagó, pero tuvimos algún problema y hasta peleamos con él. Y entonces cuando la DIAN recibía esa factura, nos decía, hey, ojo, esta factura está mal, corrígela. Cámbiasela a tu cliente, genérale una anulación, una nota a crédito y cámbiale la factura. Pero en esas 48 horas yo ya hice todo, ya cobré, ya peleé con él, no lo quiero volver a ver, pero me toca cambiársela. Entonces ahí eso generó un problema importante en el desarrollo de este modelo que evidentemente vimos que era una mejora evolutiva que teníamos que hacer. Desde la parte de la entidad tributaria, en este aspecto, nosotros tenemos que garantizar que las personas tienen una cercanía con nosotros. Sabemos que la DIAN ante el contribuyente siempre ha tenido una imagen, digamos que una imagen fuerte, una imagen de perseguir, una imagen que esperamos nosotros poder cambiar. A lo largo del tiempo han venido entrando a la entidad diferentes personas que han podido mejorar la imagen, pero también que han trabajado para mejorar los servicios hacia el contribuyente. El hecho no es solamente mejorar la imagen, también el hecho es mejorar la experiencia que tienen las personas hacia nuestros servicios y con eso garantizar que poco a poco vamos a ir llegando a lo que tanto el contribuyente espera. Y finalmente, los productos tributarios, esos nuevos servicios que a partir de factura electrónica se tienen que generar. Los nuevos servicios garantizan que las personas no, digamos que no van a tener estos procesos tan engorrosos como se tienen hoy en día. Las personas cuando tienen
tienen problemas con la DIAN, siempre se quejan y dicen que la DIAN no hace nada. Pero nosotros, digamos, dentro de la entidad, hay muchas personas como yo que trabajamos en pro del buen servicio, de la buena experiencia, y les garantizamos que hay muchas personas que tienen una buena experiencia con el sistema. ¿Que tenemos cosas por mejorar? Claramente tenemos cosas por mejorar, pero día a día trabajamos para hacerlo con el beneficio de ustedes. Y finalmente, el tema del comercio. Cuando hablamos de temas de comercio, hablamos de temas del factoring electrónico. Hoy en día las personas saben que, digamos que la manera de apalancar su negocio es la manera desde el sector financiero. Desde el sector financiero en donde necesitan endeudarse, conseguir un crédito, una tarjeta de crédito, cosas por el estilo, pero hay muchos pequeños empresarios que no tienen la posibilidad de hacer eso. Garantizan que su negocio se puede ir a la quiebra si no tienen una inversión de dinero. Entonces, ahí, ¿qué tienen que hacer una persona para poder apalancar su negocio? Factura electrónica llega con un nuevo salvavidas porque va a poder ser una nueva herramienta de apalancamiento financiero sin la necesidad de endeudarse con nadie. Más adelante lo vamos a ver. El impacto de la factura electrónica, pues a nivel mundial es gigantesco. Sin embargo, en una sociedad como la nuestra, garantiza que va a haber una transformación hacia la era digital. Como les decía, la transformación de los negocios hoy en día es una transformación total. Hay muchas personas, hay un porcentaje muy alto del comercio que ha volcado sus negocios en temas meramente electrónicos. Y hay otro gran porcentaje de personas que todavía comparten el tema físico con el tema virtual. Claramente en esta época de esta emergencia sanitaria y esta emergencia que hemos tenido todos, hemos tenido que modificar nuestras vidas, hemos tenido que reinventarnos, como nos lo ha dicho nuestro señor presidente. Pero ¿qué ocurre? Cuando nosotros empezamos a pensar en reinventarnos, lo primero que se nos ocurre es volcarnos al tema digital, porque en este momento, digamos que es muy difícil el tema físico, ¿cierto? Hay algunas excepciones y hay personas que ya están reactivando sus economías, pero en la gran mayoría todos se están volcando sobre el sector virtual porque es la herramienta que utilizan para poder seguir a flote, para poder seguir vendiendo, para poder seguir siendo competitivos. Pero ahí nosotros nos damos cuenta que hoy en día encontramos esas personas que de verdad le están poniendo el corazón al tema y empiezan a modificar sus aspectos a todo el tema digital, generan un mejor servicio al cliente, una mejor experiencia, te garantizan una entrega en tu negocio, te dan buenas posibilidades de pago, pasarelas de pagos electrónicas, sin la necesidad de que tú te muevas de tu negocio. Y también encontramos esas personas que están todavía aferrándose a ese tema físico diciendo, no, yo necesito el pago en efectivo, yo necesito, y esas personas son las que están quedando relegadas. Entonces, esa transformación hacia lo digital va a garantizar que vamos a poder ser competitivos. Como les decía, en épocas de crisis como esta, la factura electrónica ha sido un salvavidas. ¿Por qué? Porque nosotros siempre necesitamos garantizar la entrega del documento, la correcta expedición de la factura. Y con la factura electrónica lo podemos hacer sin ningún problema. Hay muchas personas que se han volcado a facturar electrónicamente para poder ser competitivos en este aspecto. El tema de la rapidez en cuanto a superar lo convencional ha garantizado que las empresas generan una eh, estrategia diferente. ¿Por qué? Porque las estrategias de las compañías son las que llevan a que sean competitivas o a que definitivamente se releguen a lo anterior y dejen de lado aspectos del negocio que son importantes. En cuanto a la inteligencia del negocio, ya empezamos a hablar de una inteligencia artificial analizando nuestros datos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos todas las facturas en papel, todo el negocio digamos, se resume en que vamos a tener que revisar las facturas si no lo tenemos todo en un sistema y todo esto, y lo más que tenemos sistematizados por allá, la contabilidad que la tiene el contador en otro sistema. Pero nosotros realmente nunca miramos los datos. Una empresa que tiene la facturación en papel es poco probable que mire cuánto vende cada uno de los productos, qué margen de rentabilidad tiene, todo esto porque es demasiado difícil hacerlo. Sin embargo, el análisis de esos datos en un sistema de información lo va a llevar a tomar una mejor decisión y eso va a garantizar una orientación correcta de los recursos de su compañía. La tecnología documental, pues claramente garantiza que nosotros vamos a poder hacer uso eficaz y eficiente del rubro o de los impuestos para muchos sectores, como el sector salud, combustibles, espectáculos, etcétera. Como les venía diciendo, el modelo de factura electrónica ha venido sufriendo una evolución. Como primera medida, tenemos el modelo de la factura electrónica con validación previa, que es el que tenemos hoy en día. Entonces aquí tenemos todos los pasos. Digamos, suele verse un poco más complicado de lo que realmente es. Entonces el paso cero, el que no está acá, es el paso tal vez el más difícil, el que les toca a ustedes, es decir, conseguir esta persona que está acá, conseguir un comprador para su producto o
un consumidor para su servicio. Cuando ya conseguimos este comprador y ya generamos el negocio, el primer paso es hacer la factura en mi sistema de facturación electrónica. ¿Listo? Que de primera mano no tienen que cambiarlo. Si ya tienen un sistema contable, hay la posibilidad de que ustedes utilicen ese sistema. Más adelante lo vamos a ver. El segundo paso es transmitirlo. Es decir, yo hago mi factura aquí en un formato en XML con una firma digital y entonces lo transmito para que la DIAN me lo valide. Envío ese documento de XML y ese documento de XML, la DIAN utiliza un sistema que en este momento está instalado en la plataforma Azure de Microsoft, en la nube, y eso me garantiza una excelente seguridad, pero adicionalmente me garantiza una excelente respuesta y disponibilidad. Entonces, ¿qué ocurre? En factura electrónica nosotros tenemos, no es que tengamos 40 personas dedicadas a revisar facturas una por una, sino que hay un sistema que se toma cerca de 200 milisegundos en revisar una factura. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros nos tardamos menos de medio segundo en revisarles una factura. Y eso garantiza que ustedes no van a tener un problema con su cliente. Hay muchas personas que dicen, uy, pero me toca mandarla a la DIAN y esperar a que la DIAN me valide y el cliente ahí enfrente, no va a ser imposible. Pues realmente no va a ser imposible porque un datáfono está en el orden de los 5 a los 15 segundos. La respuesta de un datáfono. Nosotros estamos hablando que en menos de medio segundo les vamos a dar la respuesta de la validación de la factura. Luego de que la DIAN valida la factura, les entrega la validación y ustedes arman un documento en donde está el documento que le enviaron a la DIAN más la validación de la DIAN y se lo entregan al comprador para que el comprador les haga la erradicación del documento, el acuse de recibo. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tenemos ya la validación previa, garantizamos que cumplimos con todas las características del estatuto tributario y el anexo técnico de factura electrónica. Con eso garantizamos que nosotros estamos cumpliendo con todos los temas de ley. ¿Listo? Entonces eso va a quitarnos una gran parte de nuestro negocio porque hay muchas personas que se tiene que pagar algo mal que hicieron con su facturación, porque llevaban un año haciéndolo mal y cuando la DIAN llegó, digamos que los fiscalizó y les impuso una sanción. Entonces, ¿qué ocurre? Con factura electrónica con validación previa vamos a garantizar nosotros desde el inicio, desde cada documento, que ustedes no van a tener que pagar por este tipo de inconvenientes. El tema de la interoperabilidad habla de que cuando yo tengo que emitir una factura a expedir, tengo también diferentes clientes, los que son electrónicos y los que no son electrónicos. Entonces, yo tengo 3 caminos para facturar electrónicamente, a diferencia de lo que se dice en el mercado. Hoy en día las personas tienen una serie de mitos que se han logrado ir solucionando porque las personas han visto que la DIAN ha dispuesto caminos diferentes para que facturen electrónicamente. Entonces, primero, si yo soy una empresa que tiene un buen departamento de sistemas y tengo la posibilidad de desarrollar mi propia aplicación para facturar electrónicamente, yo mismo lo puedo hacer. O contratar o comprar el software de un tercero como el de la marca de mi proveedor, de mi software contable. Ustedes mismos tienen software contable de muchas marcas, económicos, muy costosos, independientemente, pero esa marca me puede vender a mi factura electrónica sin ninguna autorización de la DIAN, no hay ningún problema, o yo mismo lo puedo desarrollar. Ese es el primer camino. Pero si yo, por ejemplo, necesito que haya una persona que ya sepa facturar, porque mi jefe dice, este no es mi negocio, yo no me dedico a desarrollar software, entonces necesito a alguien que sepa facturar y venga y facture electrónicamente conmigo, puedo contratar un proveedor tecnológico, que es una persona que está autorizada por la DIAN para brindar servicios de factura electrónica, ¿listo? Pero si yo definitivamente no tengo ingreso, definitivamente no quiero contratar a nadie o no tengo la posibilidad de desarrollar, la DIAN me entrega el tercer camino, y es la solución gratuita. Esta solución gratuita es 100% gratuita y la DIAN dispone de todo lo que usted necesita para facturar electrónicamente con validación previa. Pero ¿qué ocurre? Esos 3 caminos funcionan de manera paralela. Les voy a poner un caso. Supongamos que ustedes, ahí en donde están, supongamos que tienen la sede principal en Medellín y en Medellín tienen el departamento principal de sistemas, han desarrollado sus propias aplicaciones y ahí tienen su software propio. Pero resulta que nació un buen negocio y se fue para Barranca Bermeja, por ejemplo. Y en Barranca Bermeja tienen una sede comercial, digamos que freelance, en donde ustedes pueden tener la posibilidad de vender, pero allá no tienen un buen desarrollo de sistemas, no tienen un buen departamento en el que
en el que puedan darle soporte a este aspecto. Entonces lo que hacen es que contratan allá un proveedor tecnológico. Pero ahora supongamos que uno de los dueños de la compañía, uno de los socios, ya está en edad de jubilación y entonces se va para Cartagena a pasar sus últimos días, pero él igual sigue haciendo algunos negocios y esos negocios los hace a través de su celular y utiliza la solución gratuita. Tiene los tres caminos totalmente paralelos sin ningún problema. Y entonces aquí nacen unas de las primeras preguntas y es, ingeniero, si a mí no me gusta mi proveedor tecnológico, ¿yo me puedo cambiar? La DIAN les dice, sí, sí se puede cambiar en el momento en el que usted lo necesite. Nosotros no le vamos a decir nunca qué camino tiene que utilizar. Y entonces aquí resuelvo una de las primeras preguntas. Hay personas que me han dicho, es que lo que pasa es que a mi empresa llegó una persona ofreciendo su negocio como proveedor tecnológico y me dice que yo no lo puedo hacer de manera directa. Pues con esto que les estoy diciendo, respondemos esa primera pregunta, ¿no? Sabemos que ya lo podemos hacer de manera directa o a través de la solución gratuita de la DIAN. El negocio es totalmente de ustedes y es importante que si ustedes van a buscar una empresa de desarrollo o van a buscar un proveedor tecnológico que les brinde los servicios de factura electrónica, vayan y busquen el que a ustedes les sirve. Es decir, vayan a buscar quién les solucione su necesidad. No se vayan a comprar lo que ellos ofrecen. Los proveedores tecnológicos y muchas empresas de software suelen utilizar la manera de, eh, digamos, interpretar un poco la norma para decirles que ellos no tienen que hacer. Y realmente ellos en el decreto 358 tienen unas obligaciones que cumplir y ustedes también están en la obligación de exigirles a ellos todo lo que ustedes necesitan para su negocio. Pero ojo, ¿qué ocurre si ustedes tienen en su negocio un proveedor tecnológico y ese proveedor tecnológico les hizo firmar un contrato con ustedes que diga que a pesar de que él es malo, les incumple y no les contesta el teléfono ni los correos electrónicos, ustedes se van a quedar con él durante 10 años? Eso es un tema que no le compete a la DIAN. Si ustedes vienen y le preguntan a la DIAN, ¿cierto, DIAN, que yo me puedo cambiar? La DIAN les va a decir sí, pero ustedes contractualmente adquirieron una obligación con ese proveedor tecnológico. Entonces revisen muy bien las características de los contratos que firman. Como ya sabemos, tenemos tres caminos con los cuales ustedes pueden enviar la factura electrónica. ¿Cómo? Si el adquirente es electrónico, yo se la tengo que hacer llegar en el XML. ¿Listo? Pero si mi adquirente es no electrónico, yo le podría entregar una representación gráfica, es decir, entregársela de manera física. Si la entrego electrónica, la puedo entregar por correo electrónico o por un medio electrónico que yo acuerde con mi cliente. Pero ojo, acuerde. Hay medios electrónicos como web service o como FTP que tienen costos adicionales. Entonces el cliente puede tener un costo involucrado en esa operación. Si el cliente está de acuerdo, pueden desarrollar un canal dedicado en el cual ustedes transiten sus facturas. Pero si el cliente no está de acuerdo, al menos tiene que ser un correo electrónico. Si el cliente es no electrónico, yo le podré entregar la representación gráfica porque se la entregue física o se la puedo entregar en un correo electrónico, pero en un formato que él conozca, por ejemplo, un PDF, como nos llegan hoy en día las facturas de nuestros celulares, de nuestros servicios públicos, de muchos de esos ya nos llegan en un documento PDF que nosotros los revisamos. Pero fíjense que si mi cliente es electrónico, tiene exactamente los mismos tres caminos que nosotros. Esos tres caminos garantizan que vamos a tener una interoperabilidad en dos frentes. Uno, el frente de el esquema estándar, que es el esquema XML con las características de VL que ya conocemos. Y dos, el canal que vamos a utilizar. ¿El canal cuál va a ser? Mi proveedor tecnológico, mi software propio o la solución gratuita. Entonces estamos estandarizando los dos canales que necesitamos para generar una interoperabilidad importante. Ahora, cuando nosotros hablamos del ciclo de los documentos, pues funciona de la misma manera. El primer paso es enviar la factura. El cliente revisa el negocio y me regresa la acuse de recibo o la radicación del documento. Luego me podría regresar un manifiesto de recepción de la mercancía si es que son momentos diferentes, pero además me puede regresar aceptación o rechazo de la factura porque tiene 3 días para verificar que el contenido de esa misma es de acuerdo al negocio. Y el último paso es que si yo necesito, podría generar una nota crédito o débito si es que aplica en este caso. El decreto 358 de este año llegó para mostrarle a las personas que hay algunas cosas adicionales que teníamos que regular. Entonces, primero, quiénes van a ser los obligados y quiénes no están obligados a facturar electrónicamente. Segundo, cuáles van a ser los documentos equivalentes que se van a manejar en este momento, que van a estar vigentes en este momento, cuáles van a ser los sistemas de facturación,
qué es el registro de factura electrónica de venta, que ya lo vamos a revisar, y la regulación a los proveedores tecnológicos, ¿vale? Luego de este decreto, nosotros, basando toda la normativa de factura electrónica que sabemos que está en la ley 2010 del 2019, sabemos que la factura electrónica va a hacer un cambio importante en el soporte de costos y gastos. ¿Por qué? Porque la factura electrónica dice que si yo voy a tener el 85% de mis ventas, podré ser acreedor a nuevos servicios como lo son las devoluciones automáticas. Las devoluciones automáticas o las devoluciones en este momento de impuestos pueden ser uno de los productos o de los servicios más complejos que tenemos hoy en día. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros garantizamos que las personas logran tener una devolución eficaz de su impuesto, entonces vamos a garantizar un flujo de caja importante. ¿Listo? Pero ¿qué ocurre? Eso solamente se van a tener el 85% de sus ventas en factura electrónica. Pero adicionalmente el 358 trajo que el soporte de costos y gastos se va a hacer solamente con documento factura electrónica. Pero ¿qué ocurre? Mientras hacemos la migración a factura electrónica hay que dar unas, digamos que un régimen de transición. Entonces, a partir del 1 de noviembre del 2020, el documento POS no va a poder ser un documento válido como soporte. Entonces, vamos a tener que solicitar factura electrónica. Entonces, ¿qué ocurre? En 2020 vamos a tener el 30% de nuestras compras con documentos diferentes a factura electrónica. En 2021 el 20% y en 2022 el 10%. Eso quiere decir que en 2022 solamente el 10% lo voy a poder justificar con documentos diferentes a la factura electrónica, pero el 90% tiene que ser con factura electrónica. Eso quiere decir que el decreto 358 trajo algo que ya habíamos visto nosotros en la DIAN y que básicamente le dice a las personas que no solamente se van a tener que meter a factura electrónica porque la DIAN o la ley los obligue, sino que también su negocio los va a empezar a obligar. ¿Qué quiere decir? Antes las personas podían optar por soportar sus costos y gastos con factura electrónica, pero ¿qué pasa si este año llega una persona y dice, no, es que yo ya tengo el 30% de mi factura en documentos diferentes a factura electrónica, yo necesito tu factura electrónica, no me sirve el POS? ¿Será que ustedes van a dejar ir a ese cliente o será que ustedes van a pasarse a factura electrónica por empezar a tener esos clientes? Eso es una decisión de negocio que es importante que ustedes tengan. Entonces, ¿qué ocurre? El decreto 358 también habla de esos documentos equivalentes. Hablábamos de cerca de 27 documentos equivalentes que han migrado y han pasado a estos 13. Pero ¿qué ocurre? Fíjense que el documento POS sigue siendo un documento válido. Pero si ustedes revisan este listado les muestra que, por ejemplo, documentos como máquina registradora PLU no aparece. Máquina registradora PLU es tal vez uno de los documentos más utilizados en nuestro país, pero mal utilizados. Cuando somos una tienda pequeña, una tienda de barrio, normalmente utilizamos la máquina registradora para llevar control de nuestros costos y nuestros gastos, pero la máquina electrónica PLU normalmente no tiene ningún control de inventarios, no tiene conexión con nada. Hay muchas que inclusive cuando la DIAN llega a pedir una factura sacan un tiquete y no tienen ninguna identificación ni nada. Es decir, estamos hablando de una sumadora electrónica, básicamente. Entonces, nosotros logramos hacerle ver al gobierno que estos documentos eran un documento de riesgo fiscal, porque muchas de esas tiendas de nuestros barrios son tiendas que han empezado a crecer y hoy en día ya son supermercados, digamos no gigantescos, pero supermercados que son hasta una empresa mediana. Es decir, tiene un ingreso tan importante que necesita un control fiscal diferente. Es decir, una persona de estas ya genera un consumo diferente, ya tiene un nivel de ganancias diferente y tiene unas obligaciones en la norma diferentes. Pero para poderlas controlar necesitamos que las personas tengan al menos un POS o alguno de estos documentos equivalentes o también que tengan factura electrónica. Otro documento importante que ha desaparecido es el documento de matrículas de colegios y universidades. Hoy en día las personas están acostumbradas a tener un documento que es un documento equivalente para cuando pagan la matrícula de sus hijos. Pero con esta nueva normativa tienen el tiempo contado para tener que implementar la factura electrónica. Eso quiere decir que todos estos documentos van a empezar a cambiar. Pero ¿qué ocurre? Esta diapositiva es importante porque las personas tienen la posibilidad de utilizar todos los documentos equivalentes de manera paralela con la factura electrónica. Les voy a poner un ejemplo claro. Nosotros, digamos que usualmente cuando salimos a trabajar, muchos de nosotros vamos a restaurantes a comprar nuestro almuerzo, ¿cierto? Y cuando vamos a ese almuerzo,
la persona que nos cobra nos entrega normalmente una tirilla de un sistema POS. Entonces, al lado de la caja suele haber una caneca en donde nosotros tomamos la tirilla que nos entregan y la depositamos inmediatamente en la caneca. ¿Qué ocurre? Esto genera una medida en la que las personas han logrado encontrar la manera eh, de evadir la, digamos, la responsabilidad que tienen de facturar. Entonces modifican sus declaraciones y hacen un poco de cosas con estos documentos. Pero realmente nosotros no hacemos nada con ese documento post. Nosotros como persona. Pero supongamos que uno de nosotros nos gustó mucho ese restaurante y queremos hacer la despedida de la empresa en ese restaurante. Y cuando vamos a hacer la despedida, el contador nos dice, ojo, no me va a aceptar máquina registradora POS, me pide una factura de venta para hacer soporte de costos y gastos. Entonces, cuando nosotros nos acercamos, le decimos a la persona con la que estamos negociando el evento que necesitamos tantas personas, tantas comidas durante tanto tiempo, y la persona nos cotiza y nosotros le hacemos el requerimiento. Entonces, en esa persona, en vez de generar la tirilla POS, nos hace una factura de venta. Lo mismo ocurre con las máquinas registradoras de las grandes superficies. Cuando nosotros vamos a comprar un portátil, ¿cierto? Personalmente, nosotros vamos y recibimos la tirilla POS. ¿Por qué? Porque pues para nosotros es válido lo que podemos exigir con esa tirilla, la garantía, ¿cierto? Pero si lo vamos a comprar por parte de la empresa, quiere decir que el contador ya nos dijo, no máquina registradora POS, me regala una factura de venta. Entonces nosotros nos acercamos a la caja y le pedimos la factura de venta y la persona de la caja nos remite al punto de información y allá nos hacen ya hoy en día una factura de venta, que hoy en día para las grandes superficies se vuelve factura electrónica. ¿Listo? Si ese restaurante o esa gran superficie hoy en día todavía no son factura electrónica, cuando se habiliten para hacer facturador electrónico, todo lo que tienen que cambiar es lo que hacían en papel o en computador, pero todo lo que son documentos equivalentes lo pueden seguir manejando con sus documentos equivalentes. Lo que ocurre es que van a dejar de ser soporte de costos y gastos. Entonces, la persona no va a tener que modificar su negocio. Si nadie nunca en ese restaurante le pide factura de venta, él no va a tener que hacer facturas electrónicas. Pero si a alguien le llega a exigir factura electrónica, le va a tener que emitir una factura electrónica. ¿Listo? Cuando vamos a facturar electrónicamente hay una decisión importante que tenemos que tomar. Tenemos que analizar tres aspectos. Uno, ¿me toca o no me toca? Esa es la primera pregunta que se tiene que hacer toda persona para facturar electrónicamente. Dos, si me toca, ¿cuándo me toca? ¿Listo? Y tres, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Vale? Entonces, en la primera pregunta hay dos vertientes. Una, que la DIAN en la resolución 42 me obligue, me diga una fecha específica en la cual tengo que arrancar a facturar electrónicamente. O dos, que yo con todos los beneficios que he visto en todas las capacitaciones y con lo que he podido evidenciar en mi negocio, encuentre que es importante tener factura electrónica para mi negocio, en cuyo caso yo lo haría de manera voluntaria. ¿Listo? En el segundo aspecto es cuando me toca. El cuándo significa que yo ya conozco la resolución 42 y estoy obligado dentro de esa resolución 42 para facturar electrónicamente en una fecha específica. Y tres, ¿qué camino voy a utilizar? Si decido utilizar solución gratuita, software propio o proveedor tecnológico. ¿Listo? O varios de ellos. Entonces, perdón, pero entonces aquí esta decisión de estas tres preguntas tiene cuatro aspectos fundamentales. Uno, la tecnológica. Es decir, ¿qué tan robusto necesito yo el sistema que debo contratar o comprar para mi negocio? Porque si yo lo hago en papel, puede que la solución gratuita me sirva. Pero si yo ya tengo un sistema robusto que me valió $20,000, es posible que la solución gratuita se quede algo corta para lo que yo necesito en mi negocio. Tributariamente y de negocio, habla en B, que le tengo que cumplir a la DIAN, y en C, que tengo que cumplirle a mi negocio. O sea, yo necesito que el sistema sea lo suficientemente robusto para tener todo lo de negocio, pero también para cumplir con todo lo de la norma. Y finalmente, el tema que suele ser el más importante para los contribuyentes y es el tema económico. Puede que mi sistema, el sistema que estoy viendo, cumpla mi negocio, le cumpla a la DIAN y que tecnológicamente sea súper robusto y tenga toda la posibilidad de tener toda la información que yo necesito, pero me cobren $50,000 y yo solamente tengo 5 millones de pesos. Entonces ahí el problema se vuelve un tema económico. Entonces ahí hay que sopesar todos esos inconvenientes. Para solucionar la primera pregunta, ¿quiénes deben facturar electrónicamente? Pues básicamente todos los que relaciona el 358. ¿Que quiénes son? Todas las empresas o personas jurídicas que tengan obligación de declarar impuesto del IVA o impuesto nacional al consumo. Todas las personas jurídicas tienen que facturar electrónicamente.
Si son personas naturales que superan sus 3.500 VTs, también tienen que facturar electrónicamente. Pero ¿qué ocurre? Si somos personas que somos registrados en régimen simple de tributación, también lo tenemos que hacer porque es un requisito del régimen simple de tributación. Y finalmente, todos los comerciantes, importadores, tipógrafos y litógrafos de los que habla el artículo 16142 del decreto 358 del 2020. Es importante que vayan a ver porque tienen unas características específicas cada uno de los grupos. Pero la resolución 42 nos trae 3 calendarios. El primero es el calendario de todas esas personas que por esas actividades que nos especificó el 358 están relacionadas en una fecha particular. Entonces tienen una fecha máxima, una fecha de registro que ya pasó, que dice el 15 de mayo, que por esa fecha no se preocupen, esa fecha no hay problema, si no se han registrado, se pueden registrar hoy o hasta la fecha antes de arrancar a facturar, no hay problema. La siguiente fecha es esta que dice fecha máxima para iniciar a expedir factura electrónica de venta. Esa fecha sí es la que ustedes tienen que cumplir. En esa fecha tienen que estar habilitados para facturar electrónicamente. ¿Qué ocurre? Empezamos con grupos como explotación de minas y canteras, información y comunicaciones y otras actividades de servicios que tienen que arrancar el 15 de junio. Eso quiere decir que estamos a menos de un mes de que ese primer grupo tenga que arrancar a facturar electrónicamente. Y son todas estas actividades económicas que aparecen acá, las dos primeras de la actividad económica principal. Entonces es importante que entiendan que la DIAN ya ha venido trabajando con estos grupos desde el año pasado. Todos estos grupos saben que les tocaba arrancar electrónicamente. No sabíamos era cuándo, porque esta emergencia nos movió un poco las fechas, pero ya con la resolución 42 ya sabemos que el 15 tienen que arrancar. Y así cada uno de estos grupos. ¿Listo? Todos los grupos y todos los obligados a facturar electrónicamente tienen como finalidad, en general, el 1 de noviembre. Eso quiere decir que al 1 de noviembre todas estas personas que están acá, que son más o menos unas 580,000 empresas o personas naturales que tienen estas características, tienen que estar facturando electrónicamente. Eso quiere decir que este proyecto ya no va para atrás. Este proyecto ya vimos que todo este gran grupo, que es el primer gran grupo que va a arrancar a facturar electrónicamente, tiene menos de un mes para arrancar a facturar. El segundo grupo habla de algunos grupos especiales. Entonces, todos los que son, el segundo calendario, perdón, habla de todos los que son grupos especiales. Primero, los grandes contribuyentes o las personas que ya venían facturando electrónicamente tienen que estar facturando electrónicamente en validación previa el 15 de junio. Es importante que lo tengamos en cuenta. El segundo gran grupo del calendario 2 son las personas de régimen simple de tributación que son nuevas. Entonces, si yo ya era habilitado, ya estaba en régimen simple, tengo que arrancar el 15. Pero si yo soy nuevo y me inscribo en régimen simple, a partir de la obligación, tengo 2 meses para arrancar a facturar electrónicamente, ¿listo? Y los otros grupos especiales son las personas naturales entre 3.500 VTs y 12.000 VTs, arrancan el 1 de noviembre. Las entidades del Estado y las prestadoras de servicios públicos de la ley 142 del 94 arrancan el 1 de octubre. Y las actividades financieras como seguros, notarías y universidades y colegios arrancan el 1 de octubre. Entonces, todos estos grandes grupos tienen un tercero, que son todas las otras personas que no están contempladas aquí. ¿Listo? Todas esas empresas nuevas que les van a hacer la obligación. Entonces, el tercer gran grupo es si yo nazco, pero ahora tengo que nacer facturando electrónicamente, tengo 2 meses para implementar mi servicio. ¿Listo? Cuando yo voy a arrancar facturar electrónicamente, ya sé ya sé si me toca y ya sé cuándo me toca. Ahora tengo que hablar de cómo lo voy a hacer. Por solución gratuita, desarrollo propio o proveedor tecnológico. Entonces, si yo lo voy a hacer por solución gratuita, lo único que necesito es un servicio y un dispositivo que me conecte a Internet. No más, no necesito nada más. Si voy a hacer un desarrollo propio, tengo la necesidad de implementar un software y tengo que tener los conocimientos en XML, VL y firmas digitales. Eso garantiza que mi negocio va a tener todo lo que necesito. Si yo no lo tengo y quiero desarrollar esto, la DIAN no les va a dar el conocimiento. Es importante que lo tengan en cuenta. No pueden hacer PQRs ni solicitudes a la DIAN pidiendo que les hagan una capacitación de cómo desarrollar una aplicación de factura electrónica porque la DIAN no lo va a hacer. Y el tercero, un proveedor tecnológico, es un tercero que va a brindarles servicios de factura electrónica. Esto garantiza que las personas van a tener un listado de empresas que tienen unas ciertas características y que tienen unas obligaciones en la ley.
Cuando yo me voy a habilitar, tengo que seguir unos pasos para facturar electrónicamente. Entonces, el primero, siempre en cualquier caso, es tener el root vigente y actualizado. Cuando yo tengo el root vigente y actualizado, pues debo tener acceso al correo electrónico que está relacionado en el root de mi representante legal, si soy persona natural, al mío propio. Tener un dispositivo conectado a Internet, tener el software de factura electrónica independientemente de cuál sea y tener el certificado de firma digital. Cuando yo tengo todas estas características, yo tengo la posibilidad de habilitarme para facturar electrónicamente. Entonces, el primer paso es hacer el registro y seleccionar el modo de operación. ¿Listo? Yo hago mi registro, que es simplemente dar un clic, y selecciono el modo de operación, es decir, digo qué camino voy a arrancar a facturar electrónicamente. Siempre tengo que hacer pruebas. Las pruebas tienen que o están encaminadas a qué camino voy a utilizar. Primero, si uso solución gratuita, entonces tengo que hacer 2 facturas electrónicas, una nota crédito y una nota débito. Si tengo solución gratuita, si tengo desarrollo propio o proveedor tecnológico, tengo que hacer 8 facturas electrónicas, una nota crédito y una nota débito. ¿Listo? El tema es que para nosotros, o en mi caso personalmente, yo no creo que 10 documentos sean una prueba válida para un negocio importante. Normalmente hay muchos casos de facturación que están encaminados a todos los temas de negocio. Entonces, si yo tengo 20 tipos de facturas diferentes con 10 documentos, es posible que yo con esos otros 10 casos de facturación a posteriormente tenga errores, tenga inconvenientes, y no van a ser errores que se le van a acarrear a la DIAN, se le van a acarrear al contribuyente porque tiene un ambiente de habilitación para probar y no lo hizo adecuadamente. Entonces, ¿qué ocurre? El sistema de validación o el ambiente de habilitación tiene toda la posibilidad de validar toda la cantidad de documentos que ustedes necesiten. ¿A qué me refiero? Ustedes tienen 1000 casos de facturación, 1000 documentos les valida la solución. Tienen 1.000.000 de casos de facturación, 1.000.000 de documentos les valida la solución. No tienen ningún límite de documentos, pero se habilitan con eso. Luego de que pasan las pruebas, encontramos la actualización del root. Inmediatamente pasen las pruebas en el ambiente de habilitación, en la pestaña que dice tablero, van a encontrar un pop-up, una ventana emergente que les va a preguntar, ¿cuándo quieres que te actualicemos el root? Esa actualización de root tiene que ser antes de la fecha que está relacionada en la resolución 42. ¿Qué quiere decir? Si yo relaciono ahí la fecha de mañana para que me actualicen el root, mañana mismo me toca arrancar a facturar electrónicamente. Pero si yo relaciono dentro de un mes, que es cuando me toca arrancar a facturar electrónicamente la actualización del root, entonces se va a esperar el sistema, en esa fecha me va a poner la responsabilidad y yo puedo arrancar a facturar electrónicamente inmediatamente después. Después de que yo tenga esa responsabilidad 52, puedo solicitar los rangos de numeración y asociar los prefijos para poder arrancar. Estos prefijos funcionan de la misma manera que los tienen hoy en día. Si ustedes tienen 2 prefijos o tienen 10 prefijos, funciona de la misma manera, solamente que cambia el sistema que van a utilizar. Ya no va a ser papel o computador, sino va a ser factura electrónica. En facturación gratuita es exactamente lo mismo, solamente que tenemos un paso adicional y es el de solicitar el certificado gratuito. Para todas esas personas que van a facturar electrónicamente a través de la solución gratuita, tenemos certificados hasta que se agoten existencias. Tenemos un contrato de 560.011 certificados y cuando se acabe esos certificados, pues las personas van a tener que adquirir su certificado propio. Entonces, si están pensando en utilizar la solución gratuita, corran a solicitar su certificado gratuito lo antes posible. Entregamos el kit de facturación gratuita que tiene que ver con, podemos crear el root de una manera rápida, tenemos el software de facturación gratuito a nivel general, ya este software no es solamente para pequeñas empresas, porque hay muchas personas que han venido diciendo que la DIAN siempre ha entregado el software solamente para las pequeñas empresas y es una de las características de nuestra solución gratuita. Cualquier empresa la puede utilizar, grande, mediana o pequeña, si es que les sirve como está puesta a disposición, ¿vale? Si ustedes entran a la solución y ven que la solución no hace, por ejemplo, 400 facturas de manera automática cargado desde su aplicación contable, pues no es la solución, tendrán que ir a comprar una alternativa. Pero si ustedes ven que ustedes pueden convivir con la solución gratuita y hacer manualmente algunas otras cosas en su sistema contable, entonces pueden utilizar la solución gratuita sin problema. Hay algunos mitos que se resuelven y es que el trámite de la solución gratuita es 100% virtual. Al 100% virtual, pues garantiza que las personas van a tener acceso solamente desde cualquier
dispositivo con acceso a Internet. Es de una usabilidad supremamente fácil, es una solución supremamente intuitiva y no tiene límite ni en generación ni en recepción de documentos electrónicos, que esto es también otro mito que normalmente los proveedores o las casas de software les van a vender. Van y les dicen que la solución gratuita solamente les permite hacer 10 facturas al mes o 30 facturas al mes o solamente les permite trabajar con 5 clientes, etcétera. No tiene límite de ningún sentido. Pueden consultarla en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. Pueden inclusive utilizar un dispositivo móvil como un celular o como una tableta. El mes que viene esperamos implementar un nuevo módulo de plantillas para agilizar todavía más la facturación gratuita. Hoy en día, para llenar una factura electrónica en solución gratuita, tenemos que llenar algo así como unos 10 o 12 campos que realmente no representan una demora muy importante. Es decir, cuando ya sabemos y tenemos todo almacenado, nos demoramos cerca de 20 o 25 segundos en hacer una factura. Sin embargo, con plantilla vamos a lograr que una factura se dé alrededor de unos 2 o 3 clics y con eso garantizar que la factura se va a tardar un par de segundos para poder hacer de una manera mucho más rápida la factura. Tenemos un micrositio en la página de la DIAN en el cual ustedes van a encontrar toda la información que les estamos mostrando acá, toda la información que necesitan saber, tenemos videos, tenemos manuales, tenemos guías, tenemos toda la información que ustedes necesitan de todo el modelo de factura electrónica y de todo lo que necesitan saber con respecto a este proyecto. Todo lo que está de factura electrónica está en ese micrositio. Si no está en ese micrositio, no existe y no es ley. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que les han ido a decir, usted sí sabía que tiene que facturar electrónicamente y que tiene que ser con un proveedor tecnológico y que tiene que tener estas características y que tiene que ser así. Entonces es importante que ustedes, digamos que encuentren la información correcta en el momento adecuado, porque se dejan llenar de mucha información que no es y se dejan involucrar en contratos innecesarios, con cobros innecesarios que tal vez no sean lo adecuado para su compañía. Tenemos aliados alrededor del país, tanto empresas de software como proveedores tecnológicos que ya hoy en día les brindan servicios de factura electrónica. Esta diapositiva no es para que vean que en su región no hay o sí hay, sino que vean que en todas partes de Colombia hay proveedores tecnológicos o empresas de software que les pueden ayudar. Los invitamos a que busquen y verifiquen eso. Uno de los grandes miedos que tiene la gente con factura electrónica con validación previa es que piensan que si la DIAN se cae no van a poder vender y que como la DIAN se cae regularmente y que el sistema de Muisca tiene, digamos, no tiene una buena reputación ante los contribuyentes, entonces que no van a poder hacer su negocio como lo hacen hoy en día. Pues primero, quiero decirles que nuestro sistema en Azure no se ha caído desde que está implementado. ¿Qué quiere decir? Llevamos año y medio con el sistema y el sistema nunca ha fallado. Nosotros con factura electrónica hemos cambiado un poco lo de contingencia porque antes había que esperar a que el director de la DIAN firmara un documento en donde dijera que estaba en contingencia la DIAN. Hoy en día con facturación electrónica no. Si la DIAN se cae y ustedes ya tienen su factura, lo único que tienen que hacer es 4 intentos para garantizar que la DIAN está caída y almacenar la evidencia. ¿Para qué? Para poder enviarle la factura a su cliente sin una validación previa. La DIAN, luego de que levante su sistema, recibirá en un tiempo máximo de 48 horas todas esas facturas que se hicieron. ¿Y eso qué quiere decir? Que la persona simplemente va a poder tener su negocio así la DIAN esté caída. ¿Por qué? Porque queremos fortalecer lo más importante, su negocio. ¿Listo? Y si el inconveniente es de parte de ustedes, es decir, su computador se explotó, su servidor dejó de funcionar o simplemente se quedaron sin internet y no la pueden validar, entonces lo que tienen que hacer es hacer una factura que puede ser en talonario, solicitar numeración de talonario o papel para entregársela a ese comprador. Si la factura es en papel llenada a mano, necesitan el impresor autorizado con el talonario. Pero si ustedes tienen, por ejemplo, un portátil y diseñan el arte de su factura en un Excel, no necesitan el impresor autorizado, la pueden imprimir desde su computador, entregársela a su cliente. ¿Cuál es la característica? Después de que levanten su contingencia, es decir, ya haya internet o ya hayan podido levantar su servidor, tienen que transcribir esa factura que hicieron en papel, igualita como la vieron ahí, en una factura electrónica y se la entregan a la DIAN. No quiere decir que el número cambie, es importante. Ustedes lo único que van a hacer es van a transcribir toda la información que dejaron en papel en un documento XML y enviársela a la DIAN para una validación posterior. En este caso, logramos tener en cuenta todos esos escenarios de los clientes que para nosotros son un problema o que tienen susto de que la DIAN pueda intervenir ahí. Se dan cuenta que en cualquier escenario van a poder entregar la factura y no van a perder su negocio.
Nosotros el servicio de factura electrónica trabajamos, el equipo de factura electrónica trabaja desde Bogotá. Nosotros somos un equipo de más o menos unas 40 y pico de personas con las cuales le damos solución a todos los casos de los contribuyentes a nivel nacional. Sin embargo, hemos fortalecido nuestro equipo con una serie de líderes de cada una de las seccionales que son los encargados de darle soporte de primer nivel a los contribuyentes. ¿Listo? Entonces, cada una de las seccionales tiene un encargado, un líder de factura electrónica que les puede resolver todas sus dudas. Pero si aún así el líder de factura electrónica no puede darles respuesta o tal vez la pregunta excede sus capacidades, entonces tenemos el contact center y tenemos, digamos que él puede poner un caso en Aranda para que nosotros lo recibamos en nuestra mesa de soporte. Tenemos el call center que para que tengan en cuenta tiene indicativo en Bogotá y tiene un horario específico, pero el soporte es a nivel nacional. Si ustedes tienen alguna pregunta que no la han logrado solucionar, la pueden resolver ahí. Quiero hacerles una invitación y es que nosotros recibimos a diario muchos PQRs con cosas que ya han puesto en casos de soporte. El tema es que nosotros como entidad no somos una casa de software, nosotros no somos una empresa que le vaya a resolver de un día para otro sus inquietudes en temas de software. Hay muchas personas que dicen, me está fallando el sistema, necesito corregir esto, pero lo necesito para ya. Y entonces ponen el caso en la mesa de soporte o van a la seccional y ponen el caso, pero después ponen un PQR porque piensan que nosotros vamos a acelerar el proceso con el tema del PQR. Y pues realmente no es así. El PQR tiene un tiempo estipulado en la ley que se puede ir hasta 15 días y en ese tiempo nosotros le vamos a dar respuesta al PQR, pero si la solicitud es similar, nosotros vamos y resolvemos por el caso que normativamente tiene mayor envergadura, que en este caso es el PQR. Entonces no se preocupen en poner un PQR para acelerar el caso de soporte. Nosotros tenemos unos tiempos dedicados y se van resolviendo en orden de llegada. Si ustedes tienen problemas técnicos con su proveedor tecnológico, nosotros no los resolvemos. Los tiene que solucionar su proveedor tecnológico. El proveedor tecnológico debe contar con el personal idóneo en temas jurídicos, en temas contables y en temas de negocio para poderles dar la respuesta que ustedes necesitan. Pero lo más importante, en factura electrónica. Si él no sabe de factura electrónica, creo que su inversión en ese proveedor tecnológico no es adecuada. Entonces piense en que se puede cambiar de proveedor tecnológico. La última parte de la presentación habla del registro de facturas electrónicas y entonces aquí hablamos del tema del factoring electrónico. El factoring electrónico es un tema que se los va a explicar con una ejemplificación, digamos, de papel. Cuando nosotros tenemos factura electrónica, factura de papel y vamos a vender la factura, necesitamos, por ejemplo, flujo de caja. Tienen una factura que le vendieron al Éxito y el Éxito les dijo que les va a pagar, perdón, a una grande superficie y esta grande superficie les dice que les va a pagar a 180 días. Cuando nosotros hablamos de que esa grande superficie les va a pagar a 180 días, entonces nos toca esperar, ¿cierto? No hay de otra. Pero cuando yo necesito flujo de caja, yo se la puedo ir a vender a un banco o a una mesa de inversión. Y lo que hago es que físicamente yo tomo el papel y lo endoso, es decir, firmo la factura por detrás diciéndole al nuevo tenedor de la deuda que ahora es el que le van a pagar esa factura. Ese nuevo tenedor me paga a mí la factura con un pequeño descuento y yo ya tengo el flujo de caja. Así funciona en papel. Con factura electrónica, lo que ocurre es que yo voy a tener que hacer esa misma operación, pero cada vez que yo copio ese documento XML o lo duplico, todas esas copias o todos esos ejemplares son igualmente válidos e igualmente originales. Es decir, que una persona inescrupulosa podría tomar esa factura, ir a vendérsela a un banco, vendérsela al otro y vendérsela al otro y perderse con el dinero y hacer un fraude. Eso quiere decir que nosotros no podemos permitirlo. El registro de facturas electrónicas va a ser un recipiente digital en el cual nosotros vamos a meter uno de esos ejemplares de XML y solamente ese ejemplar que está en ese recipiente va a poder ser negociado para poder, digamos que, suplir todos estos temas de fraude y demás. El tema del registro de facturas electrónicas funcionaría más o menos como funciona hoy el tema de los registros de los instrumentos públicos. Cuando nosotros vamos a comprar un bien inmueble, nosotros no negociamos con un papel que nos dé la persona que me lo está vendiendo, sino vamos al certificado de libertad que tiene la Oficina de Registros Públicos. Y así vamos a poder identificar quién es el legítimo tenedor de ese bien inmueble. Más o menos así va a funcionar el tema del registro de facturas electrónicas. Nosotros en factura electrónica vamos a
reglamentar todo lo que tiene que ver con el registro de la compra y venta de los títulos. Pero ojo, solamente el registro. No el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo va a reglamentar la regulación de la factura electrónica como título o valor y su circulación a nivel nacional. Entonces, se necesitan todavía dos normativas para poder hacer factoring electrónico. ¿Listo? Finalmente, hay algunos números que es importante mencionar que tienen que ver con cuántos facturadores vamos a la fecha. ¿Sí? Hoy en día ya van más de 100.000 facturadores habilitados que ya tienen factura electrónica y que ya están utilizando este esquema como su principal esquema de facturación. ¿Qué ocurre? Dentro de esos 100.000 están los 3.300, 3.500 más grandes de empresas de este país. ¿Qué quiere decir? Los grandes contribuyentes ya todos tienen factura electrónica. Eso garantiza que todas las personas que están en su cadena de suministro van a tener que entrar a facturar electrónicamente. Entonces, siempre nuestra recomendación es, no se esperen a que la DIAN los obligue, empiecen ya su modelo de facturación electrónica porque van a tener que mostrar un negocio antes de que la DIAN los obligue. Alguna parte de su negocio les va a exigir factura electrónica, sea un proveedor o sea un cliente. Recibimos más de 2 millones de facturas, pero nuestro sistema está preparado para recibir de 30 a 50 millones de facturas al día. Eso quiere decir que tenemos un negocio, un sistema totalmente sobredimensionado para lo que necesitamos. En las proyecciones que tenemos, podríamos llegar a recibir hasta 8 millones de facturas y de ahí en adelante, pues todo lo que crezca la economía de nuestro país. Tenemos gratuidad total en la solución gratuita y para 2020 ya todas las empresas que están obligadas deberían estar facturando electrónicamente. Contamos, como les dije, con más de 100.000 facturadores y la solución gratuita ya la utilizan más de 25.000 personas. Eso quiere decir que tenemos más de 113.000 millones de documentos electrónicos que suman más de 257 billones de pesos. O sea, ya no estamos hablando de cifras pequeñas, de cifras que no sean importantes. Lo que ocurre es que hay muchas personas en el comercio y en todo el país diciendo que la DIAN no va a ser capaz de implementar esto. Y estamos viendo que ya tenemos cifras importantes y ya tenemos normatividad que nos va a decir que la masificación de la factura electrónica en Colombia es una realidad, ya no se va a echar para atrás. Algunos mitos y realidades para resolverles. La factura electrónica es costosa, muchas personas hablan de eso, pero por, digamos, malinterpretaciones o por informaciones diferentes, nosotros tenemos un servicio gratuito, entregamos el certificado totalmente gratuito. Eso quiere decir que si usted no quiere pagar nada, podría no hacerlo y hacer factura electrónica sin ningún problema. Tenemos la posibilidad de un servicio totalmente ilimitado, que esto es un tema que le preocupa a mucha gente, pues con solución gratuita lo pueden hacer. Y el tema de que la DIAN se cae, pues ya les comenté que al ser un servicio en nube, pues es un servicio que no ha presentado fallas en el último año y medio. Entonces, es un servicio supremamente fiable, pero adicionalmente, si nos llegáramos a caer, tenemos el tema de las contingencias que nos va a garantizar que su negocio no va a perder ningún cliente. Sin internet no puedo facturar, funciona lo mismo que si se cae la DIAN, pues básicamente ustedes pueden acceder siempre a la contingencia. Y una última parte habla de las validaciones de la DIAN. Nosotros en muchas de las sesiones hemos hablado que una factura tiene más de 240 validaciones, pues claramente lo que queremos garantizar es que todos los tipos de documento tengan la posibilidad de pasar exitosos en la validación de la DIAN y no generen un inconveniente. Entonces realmente esto es un beneficio más para ustedes que para nosotros. Y finalmente, el tema de la formalización es claramente el aspecto a atacar. Hay muchas personas que dicen no querer pedir la información porque entonces los clientes no les, no les compran. Y entonces, pues quiero decirles que siempre pueden utilizar el post, siempre que una persona quiera, no hay problema. Y además, vamos a incluir un documento que dice, un tag que dice consumidor final en cliente en la factura electrónica para que puedan hacer esas facturas electrónicas también sin la información del cliente. En esta parte, pues ya termina nuestra parte teórica. La idea es tener un momento en el cual podamos resolver las inquietudes que se han podido surgir en este aspecto. Voy a dejar de compartir la pantalla para poder resolverles las preguntas que tienen y poder ir revisando todos esos comentarios que ustedes nos han hecho. La primera pregunta que tenemos en este aspecto habla de, buenos días, gracias por la capacitación. ¿Qué debo tener en cuenta al momento de escoger un software propio? Bueno, al momento de escoger un software propio,
tenemos que tener en cuenta que tiene que cumplir con todas las características de nuestro negocio. Cuando nosotros hablamos de factura electrónica, nosotros hablamos que tiene todos los aspectos relacionados con el negocio, pero todos los aspectos son el tema tributario, el tema de negocio, pero también el tema tecnológico. Entonces, si yo veo que tema tributario y tema de negocio cumple, pero en tema tecnológico se queda corto, les voy a hacer un ejemplo. Si yo tengo mi solución gratuita, la solución gratuita no se conecta directamente con un software contable. Ese software contable, eh, digamos que puede ser muy robusto, puede ser un sistema de $20,000. Si yo necesito la solución gratuita y no quiero invertir, pero mi sistema vale $20,000, no vamos a tener una solución gratuita que se conecte a todos los sistemas más robustos del mundo, porque es posible que esta solución gratuita le genere un beneficio a las personas que lo necesitan. Entonces es importante que lo manejemos de esa manera. Si mi negocio tiene, digamos que tiene algunas complejidades y ve que necesita un desarrollo propio, pues yo lo que necesito garantizar es que ese desarrollo propio cumpla con mi negocio, que si voy a firmar un contrato con un desarrollador y ese desarrollador viene y solamente me va a hacer la factura electrónica, pero no me lo va a conectar con nada, puede que ese desarrollo propio no sea el que necesitamos. Buenos días, excelente, muy propicio el tema, muchísimas gracias. ¿Qué pasa con los lugares en los cuales la conexión a Internet es muy inestable? Cuando la conexión a Internet es muy inestable, lo que nosotros propiciamos es simplemente se va a manejar como, no es un concepto propiamente, pero se va a manejar de esa manera, y es una contingencia sostenida. Es decir, puede que el Internet, ustedes hagan sus facturas electrónicas, pero el Internet se cayó toda la semana y el Internet es bueno más o menos el sábado por ahí a las horas de la tarde. Entonces hacen todas sus facturas de contingencia durante la semana y en ese momento, entonces terminan las facturas y el sábado transcriben todo eso al XML y se lo envían a la DIAN y no hay ningún inconveniente. Lo pueden hacer en ese entendido. ¿Qué ocurre? En este aspecto, con respecto a la conectividad, hay algo que tenemos que tener en cuenta. En países como México, nació algo que se llamaba, o que se llama todavía, el sector primario. El sector primario es todo ese sector que en Colombia también existe, que es el sector agricultor, pero que es un sector demasiado alejado a la civilización. En México es todavía más grande que en Colombia y hay una brecha tecnológica y digital importante, inclusive una brecha cognitiva. En México muchos de los agricultores de las grandes superficies, de los que más tienen tierras para cultivar, no saben ni leer ni escribir, pero resulta que en México ya hace algunos años el gobierno dijo, si no tienen factura electrónica no le pueden comprar a nadie. Y entonces esas personas quedaron relegadas. Entonces nació un nuevo modelo de negocio para los proveedores y se llamó sector primario. Entonces, ¿qué hacían? Pasaba el camión y el camión llegaba a la puerta de la finca a comprar la mercancía, pero detrás del camión venía un jeep con un datáfono y le decía, señor, tranquilo, véndale, que yo le hago la factura electrónica y le cobro a usted inmediatamente. Entonces, lo que hacían era que era un servicio casi que puerta a puerta y eso empezó a generar no solamente un nuevo servicio, sino también empezó a generar una conectividad en regiones en donde antes no lo había. Como estos proveedores tecnológicos empezaron a llegar a esas comunidades, empezaron a requerir, primero llevaron canales satelitales, pero después empezaron a requerir canales dedicados y empezaron a interconectar a México con ese tipo de cosas. Entonces aquí se van a generar cosas similares. Vamos a empezar a ver la evolución de nuevos negocios de estos proveedores. Buenos días, gracias por la capacitación. ¿Qué software recomendaría a las pequeñas empresas que apenas empezarán con este tema? Mi recomendación siempre, siempre inicialmente es la solución gratuita. ¿Por qué? Porque la solución gratuita ya cuenta con todo lo que ustedes necesitan. La solución gratuita esperamos que sea el estándar mínimo que las empresas empiecen a tomar hacia arriba. Si ustedes como solución gratuita ven que tienen lo importante, van a tener el beneficio claramente económico, que no van a tener que invertir en nada. Y eso pues garantiza que ustedes como empresa pequeña van a poder ser competitivos. Si ustedes el día de mañana ven que la solución gratuita se les queda corta, que tal vez de pronto no tiene todas las características que ustedes quisieran para su negocio, ya pueden empezar a migrar, pero no tuvieron primero, no incumplieron la norma porque cumplen con los plazos y segundo, los precios de implementación pues no van a ser tan grandes como los que un proveedor, por ejemplo, un desarrollo propio podrían llegar a ser. Si ustedes contratan un desarrollo propio y se dan cuenta que no está bien,
pues hay un costo involucrado y hay un tiempo involucrado en desarrollo y en implementación en su negocio. La solución gratuita ya está lista, entonces yo los invito a que la consulten, a que vean los manuales, a que vean los videos, que se den cuenta que la solución realmente puede ser para ustedes. Hay una ventaja muy grande, es que la pueden hacer a través de su celular. Entonces, si tienen a través de su celular la factura electrónica, no necesitarían ni siquiera comprar un computador para imprimir hoy en día. Todo lo pueden hacer a través de su celular y ya la mayoría de nosotros, pues, digamos que contamos con un teléfono que tiene acceso a Internet y digamos que es muy accesible ya hoy en día. Eh, Teniendo en cuenta lo que acaba de decir en cuanto a la contingencia, está reglamentado un tiempo determinado y no incurrir en una falta con respecto al reporte y validación previa. Pues el tiempo es el que está determinado en la resolución 42. Nosotros ya, digamos que hicimos un estudio económico y evaluamos qué grupos debían moverse en la resolución. Si ustedes conocieron el proyecto de resolución que había publicado en la página de la DIAN, era totalmente diferente. Pero ¿qué se hizo? Evaluamos grupo a grupo de la resolución 42 y empezamos a encontrar que habían unos grupos que tenían un impacto diferente con respecto a la factura electrónica o al, digamos que al movimiento de su negocio. Entonces, desde diferentes gremios, desde Andesco, desde la ANDI, desde FENALCO y diferentes agremiaciones, lo que hicimos fue evaluar qué grupos de esos pensaban que iban a tener un impacto importante, que no podían vender, que no podían implementar, que tenían cero ingresos en ese momento, y lo que hicimos fue moverlos para el final de la resolución. Pero esto, ya esa resolución 42 ya cuenta con el movimiento de estos grupos. ¿Eso qué quiere decir? Que esas fechas son las que se tienen que cumplir. ¿Yo qué les recomiendo? Si todavía su negocio no ha arrancado, no tienen ingresos ni nada, habilítense con la solución gratuita, 100% gratuito, no tienen que hacer nada, no tienen que salir de su casa, no tienen que ir a la seccional, se pueden habilitar y cumplir con la norma, así no arranquen a facturar todavía, así no tengan ingresos. Pero ¿qué pasa? Cumplieron con la norma. Cuando ya cumplen con la norma, si al mes después pueden hacer una factura, la pueden hacer con la solución gratuita mientras buscan a su desarrollador propio o mientras buscan su proveedor tecnológico, si es que es el caso. Puede que lleguen a encontrar que la solución gratuita realmente es su decisión de negocio por todos los temas que tenemos y así puedan trabajar con eso. Creo que no tenemos más preguntas. Pues de antemano agradecerles a todos ustedes por la presencia, agradecerle a la Cámara de Comercio también por la posibilidad que nos da de traer esta información tan importante para todos. Sabemos que es un proyecto importante para el país, pero también sabemos que para ustedes como comerciantes, para ustedes como empresarios, es importante poder fortalecer sus negocios en un momento tan importante como este. Me agrada mucho que les haya gustado la presentación. Espero que todo haya sido, digamos, muy productivo para ustedes. Y pues cualquier duda en la seccional, en la Cámara de Comercio también ya tienen nuestros datos para poder hacer todas las inquietudes, para resolver todas las inquietudes que tengan. Les agradezco muchísimo. Para mí fue un gusto poder participar de esta reunión con ustedes y espero que muy pronto nos podamos ver. Muchas gracias.